Buenas tardes, bienvenidos todos. Empezamos con el Foro de Educación Médica. Me acompañan en esta tarde en la coordinación del evento los profesores Jorge Tadeo Jiménez y la profesora Mafalda Palacios. Realmente me siento, no sé, emocionadísima de tenerla a mi maestra y al profe Jiménez acá a mi lado con esto. Para empezar, quisiera invitar a la doctora Estela Tito. Ella es presidente de la Sociedad de Medicina Interna Cruceña. Nos visita desde Santa Cruz, Bolivia, y nos va a hablar del clima educacional en la residencia médica. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Es un honor estar hoy aquí con ustedes. Y agradezco la invitación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna de permitir estar hoy y hacer poder una reflexión acerca de los entornos, del ambiente educativo donde se forman los futuros médicos. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que el rendimiento académico, la ética y la salud mental de los futuros médicos importa más en el entorno donde aprenden que la propia capacidad académica que tengan? Vamos a hablar de este aspecto que parece silencioso, a veces invisible, que a veces lo normalizamos, que influye en el aprendizaje de los médicos. La educación médica es un proceso continuo. Desde que entramos a la Facultad de Medicina, a lo largo del grado, ahí está una fotografía de la Facultad de Medicina de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hasta el posgrado, donde adquirimos capacidades, conocimientos acerca de temas específicos y hacemos subespecialidades. Todo esto es un proceso continuo y aun cuando somos especialistas, pues seguimos en proceso de aprendizaje y eventos como este nos permiten seguir aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo. Es fundamental para ese desarrollo y crecimiento de los futuros especialistas ese entorno, el saber la opinión de los mismos residentes acerca cómo reciben el apoyo de los docentes, cómo se comunican, qué oportunidades tienen de aprendizaje y cómo ven ese su proceso de información. Este ambiente va a permitirles elevar su nivel de profesionalismo o los va a destruir en su vocación médica. Facilita el aprendizaje y el desarrollo de los residentes, el bienestar emocional, facilita la convivencia y la resolución de conflictos, aumenta la motivación, la curiosidad, el pensamiento crítico por querer seguir aprendiendo, y la pertenencia al lugar donde están haciendo la especialización. Y esto está influido por factores personales y también por recursos que son necesarios. Y entonces ambos hace que nosotros podamos crear un entorno de aprendizaje óptimo para el desarrollo profesional. Entre las relaciones interpersonales son importantes una comunicación abierta, empática y efectiva entre residentes y docentes. Que se fomente desde la institución el trabajo en equipo y colaborativo. Que el residente no tenga miedo de preguntar, que sea capaz de equivocarse y de aprender de lo que se equivocó. Y por supuesto, para eso se necesita respeto mutuo entre docentes y residentes que tengan confianza y la capacidad de poder comunicarse adecuadamente. Para ello es importante el rol del docente. Es fundamental porque es un modelo a seguir
es el que va a dar la información, va a promover que pueda desarrollarse el currículo formativo, que sea el ejemplo y la admiración que tenga el residente por sus docentes para seguir adelante. Y eso implica muchos desafíos, porque el docente, además de cumplir su labor de médico y su labor asistencial, tiene que darse el tiempo para cumplir la función y el rol de docente. Y por ello también es importante involucrar a los mismos estudiantes, a los residentes, en la planificación y en la evaluación de su propio aprendizaje. El enseñarles a reflexionar sobre lo que están aprendiendo, las debilidades que tengan y las fortalezas que asimismo tengan. Y esto va a influir también la cultura institucional donde ellos se desempeñen. Si tenemos valores y principios que nos guían ese comportamiento, que modelan nuestra forma de aprender, el liderazgo de los profesores será fundamental, el ejemplo de todos ellos, y que exista una comunicación abierta y transparente, de ida y vuelta, con confianza, para seguir creciendo cada día. Una fotografía del hospital donde trabajo, de colegas y residentes de mi hospital. En cuanto a los recursos, es importante, por supuesto, la infraestructura. Tener un lugar donde las instalaciones, los equipos médicos y la tecnología esté al alcance para que puedan aprender. El presupuesto hacia la docencia también es fundamental. Habitualmente en las instituciones a lo que menos le dan importancia, pero si queremos formar buenos especialistas, tenemos que invertir también recursos en esto. El apoyo académico de los tutores, los docentes hacia los residentes, que ellos sientan que son apoyados y que no, más bien, mejor no pregunto nada porque si no me echan la culpa o me castigan. Y que tengan oportunidades formativas, espacios como este que organizan las sociedades científicas, que se les permita y se les dé permiso para que asistan, para que participen. Esas oportunidades también son muy importantes para todos ellos. Deben tener claramente establecidos sus roles. ¿Qué se espera de ellos? ¿Cuáles son las expectativas y responsabilidades de acuerdo al nivel en que se encuentran? Estos roles deben estar bien definidos y es importante que reciban retroalimentación, de saber cómo están, si se han superado, si cuáles son sus debilidades, pero que sea una retroalimentación constructiva siempre, nunca destructiva. No tenemos que cerrar los ojos y hay estudios y encuestas en las cuales sabemos que el 59% de los estudiantes de medicina han sufrido maltrato durante su formación. Y dependiendo de los tipos de maltrato, la agresión verbal es una de ellas, que es importante. Y a veces no siempre agresión verbal, sino también la falta de retroalimentación. A mi docente no le interesa lo que hago. Eso puede ser también una forma de maltrato. Por supuesto que va a existir una variabilidad de la percepción del maltrato, porque la comunicación de por sí es un proceso difícil en el cual puedo estar emitiendo alguna opinión, algún concepto, pero la otra persona depende cómo lo reciba, qué le haya pasado y cómo lo interprete lo que yo le estoy diciendo. Entonces no es fácil la comunicación y habitualmente nuestras facultades de medicina no nos enseñan a comunicarnos. Es una parte que tenemos deficiencias y que tenemos que aprender y enseñar también a comunicarnos y a entendernos ese mensaje que queremos transmitir. Por eso es importante que las instituciones definan claramente esos comportamientos inadecuados y poder solucionarlos y corregirlos.
Para evaluar este ambiente o clima educativo y ver la temperatura en la cual están nuestras instituciones, existen varias herramientas validadas a nivel internacional, que lo único que tenemos que hacer es aplicarlas, y una buena medición del clima educativo es una buena práctica institucional porque nos permite identificar nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Es la iglesia de Santa Cruz de la Sierra, en la plaza 24 de septiembre, y aquí en la ciudad que está al oriente, en la parte más grande, el departamento más grande de Bolivia, hicimos esta evaluación en nuestros hospitales donde tenemos residentes en formación. Esta escala, la escala FIM, evalúa 40 ítems, nos permite saber la percepción de la autonomía, la enseñanza y el soporte social. Es una escala validada que permite entender y recibir esos factores ambientales que van a fomentar y van a influir en el aprendizaje de los residentes. El planteamiento del problema, lo que queríamos saber, determinar cuál es el clima educativo en nuestras instituciones de salud. Nuestra población de residentes de medicina interna en Santa Cruz, en el año 2019, que fue el año donde hicimos esta encuesta, 93 residentes distribuidos en 6 hospitales, 4 de ellos son hospitales de tercer nivel y 2 hospitales de segundo nivel. Para hacer la encuesta se hicieron talleres desde la sociedad científica para los docentes responsables, los docentes instructores. También nos reunimos con residentes y aprovechamos la oportunidad para hacer esta encuesta. Los resultados fueron eso, respondieron los residentes de manera anónima, sin importar el nombre ni de qué lugar provenían, pero sí identificamos los hospitales a los cuales pertenecían y bueno, los porcentajes son ellos. La edad de los residentes, la gran mayoría entre los 25 y los 30 años. Les preguntamos cuál fue la nota de ingreso a la residencia médica, 51% entre 61 y 70 puntos cuando la calificación es sobre 100. El año de residencia en la que estaban, y les preguntamos también si recomendarían el servicio o el hospital donde estaban para hacer la residencia a un amigo. Fíjense que 20% dijo que no. Esta fue la planilla de la encuesta que realizamos y bueno, vemos los resultados, no voy a leer todos los ítems, pero decirles que en verde son las respuestas positivas a favor de un buen clima educativo y las respuestas en roja las negativas. Ahí, por ejemplo, está intermedio la pregunta que dice, ¿tuve un curso introductorio, informativo antes de entrar a la residencia? 50% dice que sí, 50% dice que no. Más a favor en verde es que se le da la responsabilidad adecuada al grado de nivel en que se encuentra. Fíjense que en la parte media hay un color intermedio, más clarito. Entonces, los que son verde intenso es que están a favor y los que están en rojo intenso, los que están en desacuerdo totalmente y los colores claritos son los intermedios que están en duda. En estas otras preguntas predominan en algunos casos más el verde, por ejemplo, que los horarios se ajustan a sus acuerdos laborales, que tienen los alojamientos para las guardias son adecuados, que los senior o los docentes les dan retroalimentación frecuente solamente en un 30%, que están totalmente de acuerdo. Y voy a ir a esta por cuestiones de tiempo para que no me atrase. Perdonen, que tengo que volver aquí. Esta fue
la parte más crítica, donde vemos que la gran mayoría son rojos, donde existen actitudes racistas, donde se asignan tareas inapropiadas que no corresponden, les mandan a comprar cosas, les hacen hacer otras cosas que no deberían los residentes, que los llaman al celular de manera inapropiada, en horarios que no corresponden a su trabajo, y que existe discriminación de género. Son cosas que tenemos que validarlas y corregirlas. Y bueno, en esta parte les pongo en amarillo todo eso que tenemos por mejorar y que son oportunidades para la mejora, para conseguir que ese amarillo se transforme en verde y logremos un mejor ambiente de educación en nuestros hospitales. De acuerdo a la encuesta, vemos en rojo las fallas que tenemos, que no disponen de tiempo para aprender, que no tuvieron un curso introductorio, que no disponen de una guía informativa, que muchas veces los horarios no se cumplen, que la carga de trabajo adecuada no lo es, tienen mucha sobrecarga de trabajo hospitalario y algo importante, que no disfrutan de su tiempo libre. Es más, no tienen tiempo libre. Bueno, en cuanto a los resultados, la autonomía fue calificada en un 68%, la enseñanza en un 70% y el soporte social en un 60%. El puntaje de la encuesta fue 110 y 110 significa más positivo que negativo, con un espacio importante de mejora que nos permite adoptar medidas de mejora como tiempo disponible, disponer de medios informáticos, de brindar oportunidades para facilitar el aprendizaje a los residentes, mejorarles las condiciones de trabajo. Muchos son becarios, supuestamente becarios entre comillas, pero no reciben remuneración, tienen que autosustentarse, entonces tienen menos tiempo para aprender y para estudiar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Me encantó la sesión previa que tuvieron, porque eso es una cosa importante, la formación de docentes. Habitualmente en la residencia médica asignan a docentes instructores que no hemos tenido la formación previa de pedagogía, de formas de enseñar, de saber comunicar, de saber transmitir. Y eso tenemos que mejorar en las instituciones de salud para que nuestros futuros especialistas sean aún mejores que nosotros. Tener una cultura de respeto, de aprendizaje activo, y yo como profesor aprender que también tengo errores y que tengo que desaprender y aprender también de los residentes. Evaluar el clima educativo en las instituciones va a permitir identificar esos puntos de deficiencias y de mejoras también. La escucha continua al residente, sin represalias, escucharlo va a ser importante para que logremos mejorar su formación. Quiero dejarles con este pensamiento. Desde que entramos a la facultad y al posgrado, adquirimos conocimientos y esos conocimientos nos permiten salvar vidas. Pero el clima, el ambiente en que ese conocimiento se transmite va a influir, va a formar o va a destruir al médico que aprende. Los beneficios de un clima educativo positivo están descritos, impactan directamente en el desarrollo y el crecimiento de los residentes, logran mejor satisfacción laboral, orgullo y logro de haber conseguido lo que querían, de ser profesionales, especialistas en medicina interna, de recibir apoyo y reconocimiento y, por supuesto, de tener un equilibrio tanto en el trabajo como en su propia vida. Se ha demostrado que ese mejor rendimiento académico logra un mayor compromiso por querer aprender más, mayor motivación y curiosidad y mejor retención
de conocimientos. Creo que no solamente estamos formando médicos, sino también estamos formando personas. Muchas gracias. Bueno, creo que empezamos todos a concentrarnos en la reflexión, lo que nos dejó la doctora. Y ahora un tema que es un poco sensible, la publicación. No sé, a lo mejor a mí nomás me cuesta. Todos son investigadores. Todos somos investigadores y acá le tenemos a nuestro referente de investigación, al profesor doctor Raúl Real. Ya, gracias por la invitación. Es cierto, se habló mucho en el foro de que todos tenemos que ser docentes y tenemos que investigar también. Me pasas la diapositiva. Cuando me enviaron el tema, reconozco que puse en un sistema de inteligencia artificial y que me prepare las diapositivas. No encontré nada. Entonces, lo que les voy a presentar viene de mi reflexión y experiencia como docente y como investigador. Entonces, no tienen referencias. Y creo que el título no debería decir cómo publicar y no morir, sino cómo investigar, porque la publicación es la última fase. Bien, entonces tenemos que reconocer que tenemos dificultades para la investigación en salud, por lo menos en nuestro ambiente, no hablo de otros ambientes. Tenemos problemas en la formación en lo que es lo básico, metodología de la investigación. A veces en formar un equipo de investigación, en hacer búsqueda bibliográfica, en redactar un protocolo básico para recolectar datos, analizarlos con sistemas informáticos. Y la última fase es enviar el artículo a publicación. Esa es la fase final, que también tiene sus problemas. Voy a desglosar cada una de esas fases en los problemas que yo pude identificar y les voy a proponer soluciones. Como parte del problema de la metodología de la investigación es que no disponemos muchas veces en nuestro hospital, en nuestra facultad, a veces de un departamento de investigación. No existen equipos conformados para investigación en muchos hospitales y personalmente no tenemos formación en metodología de la investigación y el que hizo esos estudios no tiene incentivos para investigar. Es nuestra realidad. Por lo tanto, propongo como soluciones que los hospitales tengan comités o departamentos de investigación que incentiven esta competencia, que hay que identificar a los profesionales dispuestos a investigar, aunque todos deberíamos conocer lo que es investigación. Tenemos que recibir capacitación en metodología. Hay muchos cursos actualmente, diplomados, maestrías, etcétera, hasta online. Y hay que identificar los incentivos para los investigadores. Pueden ser incentivos académicos, pecuniarios, y está la satisfacción personal si no recibimos nada afuera. Otra dificultad es que en la elección del tema y el equipo de investigación. A veces no tenemos inspiración para crear temas de investigación. Queremos trabajar en eso, pero no sabemos qué podemos investigar. A veces no sabemos cómo enfocar la investigación de un tema identificado. O todos los miembros del equipo quieren prioridad en el momento de la citación. Ni siquiera empezó la investigación y ya nos peleamos quién va a estar primero. Y a veces no disponemos de autorización del jefe del servicio. Él quiere estar primero. ¿Qué soluciones podemos proponer? Identificar las patologías más comunes en nuestras consultas e internaciones, si nos dedicamos a consultorio e internación. ¿Qué demanda nuestra sociedad? ¿Qué problemas de salud tenemos? Consultar como solución segunda con colegas y equipos de investigación para poder identificar preguntas, ser bien concretas, que sean factibles de llevar adelante. Que haya un acuerdo en el orden de citación antes de empezar la investigación, porque si no de entrada nos arranca esto. Y les pregunto, ¿hay que incluir o no al jefe? No. Las normas de Vancouver dicen que por respeto al jefe no debería estar ahí. Si no ha colaborado, está muy claro, eso en las normas de Vancouver van a encontrar.
desde el principio, con la creación, el análisis, la redacción, entonces no debería figurar como autor. Otra fase es la búsqueda bibliográfica y la redacción del protocolo. Muchas veces no disponemos de un acceso a literatura pagada. Ya en las bibliotecas, olvídense porque no hay más nada impreso. Ahora está todo online, pero aún lo online hay que pagar. A veces no sabemos cómo redactar el protocolo, no podemos identificar los objetivos que planteamos, qué diseño tenemos que aplicar, en quiénes investigar, cómo medir, calcular el tamaño de muestra. Viene mi residente y me pregunta, no sé cómo calcular el tamaño de muestra y no sé si cómo voy a hacer la investigación. Eso es un anexo posterior. Identifiquen primero el tema. Los software estadísticos calculan tamaño de muestra. Eso no es problema. Y a veces no sabemos cómo registrar algunas variables o aplicar instrumentos de medición. Actualmente con el COVID surgieron los cuestionarios online, facilitó el acceso a información rápida, barata. Soluciones. En nuestro medio disponemos del Centro de Información Científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CICO, que facilita, por lo menos a los nacionales, el registro y el acceso a toda la información que es pagada por otro medio. Basta registrarse. O sea que hay manera, no hace falta ser un hacker. Recibir capacitación en metodología de la investigación, o sea, formarse, porque es un déficit de la carrera. Es un déficit. Para calcular tamaño de muestra hay software, eso es sencillo, hay que conocer nomás metodología. Y hay que capacitarse en instrumentos y técnicas de medición y de variables. Y por último, podríamos incorporar a sujetos o personas, colegas que nos ayuden a recolectar los datos, el residente. Tenemos problemas a veces en la redacción del artículo y el envío a publicación. No sabemos interpretar nuestros resultados. Es la parte más compleja de la investigación. Interpretar y discutir los resultados, redactar la discusión. Y una vez que esté elaborado nuestro trabajo, no identificamos la revista adecuada para nuestro artículo. Y muchas veces ocurren rechazos o a veces hasta indiferencia de los editores. No nos responden. Propuestas. Para interpretar nuestros resultados tenemos que compararlos con la literatura. De ahí está la importancia de la revisión bibliográfica. No es copiar referencias e insertar con numeritos. Tuvimos que haber consultado eso porque nos va a servir para la introducción. Solicitemos ayuda a expertos en castellano, porque muchas veces nos rechazan porque no sabemos expresarnos. La manera de hablar no es la manera de escribir. Pidamos ayuda. Y verifiquemos la lista de revistas del área en las mismas referencias que estamos usando. Son revistas que publican los temas que estamos investigando. Entonces posiblemente sean las más interesadas en recepcionar nuestra investigación. Y verifiquen las normas de envío a las revistas. Cada revista tiene sus normas. Y cuando el editor recibe un artículo, a lo mejor está perfecto, pero no sigue sus normas, ya ese es un motivo de rechazo. Cada revista tiene su maña. Cada revista. Entonces verifiquen. Y aprendan de los consejos de los editores cuando se dignan a informarnos. Este artículo tiene tal y tal y tal falla. No nos dimos cuenta. Hagamos ya la corrección. Un experto nos está dando sugerencia de mejora. Bien, estos somos nosotros haciendo múltiples actividades. Y muchas de estas son de investigación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hacemos muchas investigaciones en simultáneo o nos enfocamos en una sola línea, en una sola investigación? ¿Una o muchas? Muchas. ¿Por qué muchas? Porque muchas fallan por el camino. Y es muy frustrante cuando una sola investigación que estamos poniendo todo nuestro pulmón se descalabra por X motivo. Y nos deprime mucho eso. Entonces tenemos la alternativa, sigamos con la siguiente. Entonces, el que tiene capacidad por lo menos y trabaja en equipo, que participe en muchas investigaciones.
Finalmente, les dejo 4 consejos finales. Sean creativos para buscar temas de interés para nuestros pacientes. No busquen temas raros. Sean persistentes, infórmense, capacítense en metodología y estadística. Estadística hace ahora el software, solo que hay que tener conocimientos básicos. Busquen un buen tutor o un equipo de investigación, porque se trabaja en equipo. Creo que hay una charla después de tutoría, mentoría, vamos a ver esa diferencia. Y pueden hacer varias investigaciones en simultáneo para no desanimarse a los rechazos. Finalmente, todos estos consejos no dependen del jefe, dependen de nosotros. Todito dependen de nosotros. Entonces hay que tomar la iniciativa, no podemos negarnos a hacer algo de investigación, o por lo menos cada vez que leo un artículo entiendo qué significa el OR, el RR, el valor de la P, que es un metaanálisis, etc. Aunque no participemos en esa investigación, por lo menos para comprenderla por nuestra formación continua. Y finalmente les deseo éxitos en sus investigaciones próximas. Nada más. ¿Y usted responde los mensajes cuando se le envían? Sí, respondo. Es importante. Porque él es editor de la revista. Ahora el doctor Celso Velázquez, que vamos a ver qué pasa de su tema, ¿verdad? Razonamiento clínico e inteligencia artificial, si es complemento o conflicto. Porque yo le encuentro conflicto de una luego, pero bueno. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme, es mi última presentación de este congreso. Quiero agradecerles a mis colegas educadores y amigos y colegas por venir y escuchar. Y estamos un poco atrasados de tiempo, así que eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Vengo a proponerles mi visión como reumatólogo. Y como educador, yo me considero, en uno de mis trabajos educativos, me considero un microeducador. Yo no elaboro currículums, no me siento a reflexionar sobre la educación médica. Yo estoy en la trinchera, soy instructor de semiología y tengo que armar algo para mi grupo para el lunes. Y desde ese contexto les voy a venir a comentar cómo yo hago en el consultorio y cómo quiero hacer, podríamos hacer nosotros los que estamos en las trincheras de la educación médica y cómo podríamos integrar la inteligencia artificial. Así que vamos a continuar, vamos a hacerla más larga. Vamos a hablar de eso, dijimos en la práctica médica, dijimos en la enseñanza del razonamiento clínico. Vamos a enfocar en la enseñanza del razonamiento clínico, cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial. Esta historia empezó en noviembre del 2022, así que hace 2 años y algo, donde salió el ChatGPT 3, el que vamos a decir empezó todo, y había otros ChatGPT, pero este es el que yo al menos me di cuenta. Yo no soy un experto en esto, yo soy más bien periférico, pero a partir de ahí explotó este tema, ¿verdad? O sea, una cosa relativamente nueva. Quiero que ustedes recuerden eso y quiero que piensen cuando escuchan las propuestas y cuando ustedes mismos se ocurre qué hacer, tienen que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero así también pónganse en el lugar del estudiante de primer año que aquí a 3 o 2 años o 4 años, lo que sea, va a empezar semiología o va a hacer clínica médica. La inteligencia artificial va a estar totalmente en otro lado, quizá mucho más avanzado en 3, 4, 5 años. O sea, no solamente lo que hay ahora para hacer, sino que vamos a poder hacer dentro de 3 o 4 o 5 años. Finalmente, aunque yo mencionaré mucho ChatGPT, qué sé yo, tengo entendido el que más se usa en Asunción, averigué en los grupos de WhatsApp, hay muchos otros, cada día hay más, y algunos gratis, no sepan lo que sea. Ustedes entienden lo que estoy hablando, y si no, empiecen. Este es un tema que está muy corriente. Este es un artículo que salió en la literatura médica, ustedes ven ahí, 25 de abril, hace 3 semanas, están ahí 4 colegas internistas debatiendo un caso, o dermatólogas, o no sé. En fin, una madre, dije internista y nadie dijo una palabra, entonces dejo como 4 colegas internistas, están ahí, ¿verdad? Entonces una madre asegura que ChatGPT le salvó la vida a su hija y le diagnosticó. Entonces, pero sin embargo, en el grupo nuestro, Dioses y Diosas 94,
¿verdad? Se reprodujo esta noticia, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los comentarios de los colegas? Cuando se complique, lo que sería interesante saber es quién le van a echar la culpa. Como decía el profe Velázquez, Pitín, no hay enfermedades enfermos, ¿cierto? La interconsulta va a ser con otra inteligencia artificial, que le pida nomás receta a su médico favorito. Dice, no, la receta que va a escribir va a ser receta digital. Y otro pregunta, a ver si le resuelve, hay tantos inteligencias que no funcionan, y etcétera, etcétera. Entonces el ChatGPT es el que tiene la culpa, ¿verdad? Así que esta es una cuestión de que no solamente son las colegas, ¿verdad? Sino también estamos en todos los grupos hablando y debatiendo estos temas, ¿verdad? Entonces les voy a presentar mis perspectivas. Nosotros, esta ya es una segunda revolución que hemos tenido. Esta es la biblioteca en la sala de nuestros residentes de reumatología. Les comento, estos libros están todos recubiertos de polvo. Le pasé yo un trapo, pero nadie los toca nunca. ¿Por qué nadie los toca? ¿Verdad? Porque tenemos, por supuesto, libros más chicos. Nosotros teníamos antes, en mi época, el manual de Washington. Ustedes aquí, la mayoría no sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero hoy en día, por supuesto, hay up-to-date, ¿verdad? En el mejor de los casos y en el peor de los casos hay Wikipedia. Leen los muchachos, ¿verdad? Pero hoy en día no solamente eso, lo tenemos todo en el teléfono. Esta es la pantalla, mi teléfono, ¿verdad? Está Wikipedia y Medscape. Que esto ha revolucionado, ¿verdad?, la manera de encontrar información médica. Nosotros ya hemos pasado por una revolución, que es esa. Ahora estamos pasando por otra revolución, que va a ser la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que se intentó responder es si la inteligencia artificial puede diagnosticar pacientes, hacer los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, los primeros estudios que salieron, estos son más bien cartas escritas en el JAMA, 6 meses después de que salió el ChatGPT, agarraron el GPT-4 en ese momento, le metieron 70 casos clínicos de esos en New England, ¿verdad? Y les hizo, bueno, y le dijo, resuelva, ¿verdad? Y el 64% acertó o estaba dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, en un ejemplo de lo que se les acertó fue un neurobeshet. Ah, mira qué lindo. Ah, ok, así funciona entonces. Un neurobeshet, ¿verdad? El diagnóstico final fue una carditis por Lyme, pero estaba en diagnóstico diferencial, ¿verdad? Dentro de eso. La final fue listeria, pero ChatGPT dijo carditis de Lyme, ¿verdad? Pero incluyó la carditis en su diagnóstico. Pero hay casos donde el diagnóstico diferencial fue una dermatomiositis anti-MDA5, que es una de mis enfermedades. Sin embargo, ChatGPT dijo una coccidiomicosis y en ninguno de los diagnósticos acertó. Pero en 64% de los casos acertó. Estos son casos difíciles, ¿verdad? Fueron seleccionados, por supuesto, aquellos que tienen incógnita diagnóstica, ¿verdad? Como ustedes saben, algunos de estos casos son más bien de manejo y cosas así, ¿verdad? Estos son incógnitas diagnósticas. Entonces ustedes podrían decir, bueno, Google, si pones el caso también te acierta. No la verdad. Pero de cualquier manera, esto no significa necesariamente razonamiento clínico, ¿verdad? Pero ¿qué es el razonamiento clínico? Entonces aquí está Osler, ¿verdad?, haciendo la historia, la anamnesis, la percusión, la ocultación, y el cuadro abajo a la derecha está haciendo la reflexión. Ese es el razonamiento clínico. Entonces, mira, las máquinas no pueden hacer razonamiento clínico, dirán ustedes. Parece que sí. El razonamiento clínico en los últimos años ha sido estudiado, el nuestro que nosotros hacemos los humanos, ha sido diagramado, y es un proceso iterativo, ¿verdad? Es una, a ver un poquito, es ahí, ¿verdad? Se agarran los datos de la historia del examen físico, se reconoce un patrón, sí, ¿verdad? Y va al diagnóstico eventualmente, o no, se hace un razonamiento, se practica, eventualmente se ejerce. Es decir, hay un calibramiento diagnóstico que la tenemos vos y yo, ¿verdad? Cuando vemos un paciente nuevo, vamos calibrando nuestro razonamiento. O sea que básicamente, y eso es exactamente lo que hace la computadora. Van tomando los distintos pacientes uno tras otro y van practicando hasta que encuentran el diagnóstico. Entonces, la siguiente pregunta es si la inteligencia artificial puede razonar, ¿verdad? Hace un año, entonces, este grupo de personas agarraron 21 médicos, jefes de sala, digamos, ¿verdad? 18 residentes y el GPT-4, le dieron 20 diagnósticos clínicos, ¿verdad? Y ahí está, por supuesto, primero la cantidad de, no pasó nada, espera, ahí está. La cantidad, por supuesto, de diagnóstico correcto, ¿verdad? Acertaron mucho, genial, no hay drama. Pero también utilizaron una escala de razonamiento que evalúa si el razonamiento es apropiado o no, si es bueno o malo. Son escalas publicadas en la psicología, ¿verdad? Y ven ustedes ahí que ChatGPT tuvo puntajes más altos de lo que es el razonamiento, ¿verdad?, que los médicos y que los residentes. Médicos significa de planta, jefe de sala, digamos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí, por supuesto, los jefes de sala, mayor que los residentes, pero el ChatGPT, al menos medida, al menos el razonamiento evaluado con esta escala,
demostraron que puede tener cierto razonamiento clínico, ¿verdad? Y aún siguiendo aún más, ¿verdad? Se está hablando en pruebas de razonamiento evaluadas, ¿verdad? Con escalas de razonamiento que inclusive pueden llegar a saber razonamientos aún más avanzados que la de los humanos. Este es un artículo que todavía no está en publicación final, está más bien en el archivo, pero bueno, igual se lo puede leer ahí, ¿verdad? Entonces, aparentemente, ¿verdad? La inteligencia artificial quizás está moviendo hacia algún tipo de razonamiento similar quizás al del humano. Les repito, nosotros no hacemos magia en nuestro cerebro, ¿verdad? Hay un proceso neurológico ahí que obtienen los diagnósticos y quizás la IA esté llegando a eso. Esta es una revisión de la literatura publicada hace un mes, 2 meses más o menos, en que se dijo falta más investigación. Fíjese que no dijo que no dijo que sí, pero dice falta más investigación. Así que vamos a ver dónde vamos a ir llegando, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si se puede utilizar esto en la práctica. Muchísimos estudios, entre saqué 2, ¿verdad? Este es un estudio donde hubo 460 visitas en una clínica de urgencias. Es lo que en inglés le llaman urgent care, o sea que no es emergencias de trauma, digamos, sino gripes y cuadros respiratorios, cosas así, ¿verdad? Urgent care. Y utilizaron el K-Connect, que es una escala, vamos a decir, privada, que se paga, ¿verdad? Y este estudio salió positivo en que, fue útil, digamos, en asistir a los médicos con recomendaciones diagnósticas y de tratamiento, ¿verdad? En otro estudio, en este caso, por ejemplo, agarraron a médicos, ¿verdad? Y el software ahí se llama el AMIE, que es, la A va para ambulatorio, ¿verdad? Es una IA que está programada, digamos, para el ambiente ambulatorio, y vieron que en este caso sí es posible que ayude a la función de los médicos en un ECOE, donde hicieron caso tras caso tras caso y aparentemente le ayudó, ¿verdad? Ahora, con resultados positivos y etcétera. Así que puede ser una cosa útil, ¿verdad? Y en este caso de abajo, por ejemplo, hubo una conversación. La IA le preguntaba al paciente, entre comillas, ¿verdad? Porque era todo por escrito, y el paciente le respondía otra vez, todo por escrito. No es un paciente ahí que está tosiendo con disnea, qué sé yo, que te habla, no entendés lo que te dice, ¿verdad? No, pero por escrito al menos se demostró que quizás se esté llegando a un momento donde puede ayudar a hacer los diagnósticos. Entonces, sin embargo, habíamos hablado ayer sobre los sesgos. También se han visto estudios que los mismos sesgos que tenemos nosotros de cierre prematuro y cosas así, aparentemente también tienen la inteligencia artificial, lo cual tiene sentido, porque al fin y al cabo ha sido entrenada basada a la literatura, basada en los casos, basada en cómo nosotros pensamos. Así que hay que tener cuidado. Vamos entonces a mi consultorio, ¿verdad? Ese es donde yo veo pacientes. El paciente está ahí, yo estoy ahí, ¿verdad? Le presento un caso, varón de 26 años, verídico, estudiante de medicina, motivo de consulta, evaluarles, claro. Dolores articulares, enrojecimiento malar, diarrea crónica, pérdida de peso. Dirán ustedes, no veo mucho les ahí, y exactamente, estoy muy de acuerdo con ustedes. Bienvenido a la reumatología. Pero bueno, colonoscopía normal. Entonces le pregunto yo a ChatGPT, ¿qué piensa? Y ahí abajo ven, usted es un experto clínico, ¿cuáles son los diagnósticos? Un hombre joven, presenta con todo lo demás, y le digo, colonoscopía normal, ¿verdad? Entonces esto es lo que ChatGPT me responde. Ahí arriba, ¿verdad? Y esta es la respuesta. Espondilotropatía, celíaco, artritis reactiva, artritis psoriásica, y yo digo, esas son mis enfermedades, no me vengan a decir lo que yo ya sé, ¿verdad? Whipple, genial, el que algún día ve un Whipple que me avise, ¿verdad? Lupus, nambrena, dije yo, ¿verdad? Y después, deficiencias nutricionales. No me ayuda mucho, ¿verdad? Pero pues le agrego a lo siguiente al ChatGPT, le digo, el enrojecimiento del rostro es intermitente, ¿ah? No es una lesión en mariposa que se queda y no se va, es intermitente, va y viene. Automáticamente me sale con un diagnóstico diferencial totalmente distinto, mucho más complejo. Estas no son mis enfermedades, ¿verdad? Tuve que leer. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es el diagnóstico. Fíjense, es un carcinoide. El HIA, algo de la serotonina, qué sé yo, esa es una hormona, yo no manejo hormonas, ¿verdad? Casi 3 veces elevado. Ahora estamos tratando de gerenciar la resonancia del hígado para ver si tiene carcinoide, pero a mí me sirvió y parece que acertó. ¿Qué pasa en educación médica? Esto es algo nuevo. Afortunadamente,
la guía Best Evidence in Medical Education que publica Medical Teacher, publican, dicho sea de paso, un montón de guías que les recomiendo. Esta es la guía número 84. Hay un montón de guías donde revisan la literatura, ¿verdad?, de todo tipo de la ciencia educativa, ¿verdad? Sacaron su repaso generalizado, digamos, de dónde podemos utilizar hoy en día la inteligencia artificial, ¿verdad? Una diapositiva muy simpática que yo sospecho que la inteligencia artificial diseñó este dibujito, ¿verdad? Pero vamos a enfocar, ¿verdad?, en el que es el razonamiento clínico. Fíjense, al momento de esta publicación, ¿verdad?, había nada más que 3 artículos y bueno, esto va creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir a este artículo, el PDF es gratis, digamos, se lo puede bajar gratis porque es de la BME y les puede hablar de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñamos a razonar? ¿Por qué es que ustedes, los médicos, aquí ven esta foto e inmediatamente saben lo que tiene el paciente? Eso para mí es asombroso. 63 años, obeso, diabético, ¿qué tiene? Ni en 2 segundos no les costó a ustedes hacer el diagnóstico. A los médicos, ¿verdad? Los estudiantes están ahí viendo. No. Nosotros entrenamos el razonamiento, yo y ustedes, de forma multimodal, ¿verdad? Nosotros les enseñamos a los estudiantes en los primeros años a integrar la fisiopatología y la semiología con casos clínicos, ya sea simulados, pacientes reales. Integren la fisiopatología. Le hacemos que hagan lo que se llama la generación iterativa. Es decir, si el paciente tiene fiebre, ¿qué usted piensa? Bueno, una infección, ¿verdad? No, pero el cultivo es negativo. Bueno, quizás sea un hongo. No, pero tal cosa. Y uno va cambiando su diagnóstico a medida, haciendo un listado, 1, 2, 3, 4, a medida que obtiene más información, ¿verdad? Hay un va y ven ahí con el instructor entre los estudiantes, ¿verdad? Eventualmente uno ve suficientes pacientes y aprende y arma lo que se llaman los illness scripts, guiones o esquemas de enfermedades. Mujer joven con fiebre, dolor articulares, ¿verdad? Mujer joven, fiebre, dolor articular, derrame pleural, ¿verdad? Mujer joven, fiebre, dolor articular, derrame pleural, orina con proteinuria. Y así va esos esquemas mentales de enfermedades, ¿verdad? Hay que ver pacientes para eso. Eventualmente uno llega al momento donde puede analizar el razonamiento subyacente, ¿verdad? En qué este caso es similar al otro, en qué este caso es distinto al que vimos ayer, y ahí vamos integrando la distinta información. Eventualmente también lo que es útil es modelamos nuestro pensamiento como expertos, le decimos, bueno, yo este paciente lo interpreto de esta manera. Entonces el estudiante escucha, el residente de R1 y R2 escucha y va modelando, ¿verdad? Y eventualmente aprendemos los sesgos cognitivos y hablamos sistema 1, sistema 2, interesantísimo, ¿verdad? Y todo esto lo hacemos en el consultorio o en la sala como instructores, ya sea de semiología o de clínica médica o en mi caso con mis residentes de reumatología, ¿verdad? Los hacemos y día a día lo hacemos. Entonces, así es como nosotros enseñamos el razonamiento clínico. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Número 1, es difícil crear casos simulados, ¿verdad? En el sentido hay que escribirlos, ¿verdad? La inteligencia artificial le puede ayudar, se le pide y te hace. Los estudiantes avanzan en forma distinta. Aquí estos dos entienden más o menos, estos dos no entienden nada, y aquí más o menos. Pero tenemos 8 ahí, tengo que lidiar con los 8 hoy, el lunes, ¿verdad? No hay suficientes pacientes, ni pacientes para todas las enfermedades, ¿verdad? Bloque pulmonar toca esta semana, justo no entró nadie, ni una gripe no tenemos en la sala. La IA puede simular o puede también cambiar detalles de pacientes, ¿verdad? Y finalmente no hay suficientes instructores, ¿verdad? No sé si a usted les sobra, a mí no, y eso nosotros le pagamos, ¿verdad? Ustedes no les pagan, ¿verdad? Pero no en dólares, ¿verdad? Claro. No hay suficientes instructores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Les voy a mostrar. Vamos a hacer un caso clínico educativo, muchachos. Lunes, 8 de la mañana, en un hospital escuela, 4º curso. Usted es la instructora, bloque hematología. Hay una sola paciente que ingresó con problema hematológico, parece. Te contó ahí el médico de guardia que se iba allá y qué es lo que no tenés algo interesante para mí. ¿No? ¿Es todavía así? Sí. ¿Qué tenés para mí? Una sola paciente y hay 8 otros instructores que están también a la casa, ¿verdad? Llega el grupo de estudiantes, ¿verdad? Aquí está, estos son los estudiantes, ¿verdad? Y lo ven, los 4 que aparecieron, ¿verdad? Los otros 4 o 6 están en el bar enfrente, ¿verdad? ¿Cuáles opciones? A. ¿Quién elige la A? Sí, exactamente,
¿verdad? La respuesta es B, como siempre. Hay que llamar a su coinstructor, el doctor ChatGPT. Entonces, ustedes hacen lo que siempre hacemos. Vayan a la sala y vean el paciente. Entonces van, vean el paciente. Los estudiantes, ¿verdad?, recopilan la historia del examen físico, ¿verdad?, sin laboratorio, porque el interno ahí no puso, ¿verdad? Y esta es la historia. Les resumo una PTI. ¿Verdad? No se ve bien por la lupa, una PTI. Vayan conmigo. 30 plaquetas tiene, 30.000. ¿Verdad? Entonces, al terminar eso, ¿verdad?, les recuerdo, no ahora, pero unos años, o quizás ahora. Los estudiantes le presentan al doctor ChatGPT, ¿verdad? Y el caso, y ellos le dicen, bueno, muchachos, ¿cuáles son las posibles causas hematológicas que podrían explicar su fatiga, fiebre, sangrado, encías y petequias? Básicamente, usted le pone a ChatGPT, usted es instructor, aquí le han presentado un caso, hágame preguntas para elucidar los detalles del caso. Y así te responde, increíbles. Leucemia, anemia plástica, PTI, lupus, por supuesto, como siempre, genial. ¿Verdad? ChatGPT les retruca, ¿verdad? Dada la ausencia de linfadenopatías y esplenomegalia, ¿qué diagnósticos se vuelven menos probables y cuáles siguen siendo posibles? Fíjense, se empieza a ordenar, ¿verdad?, cuáles son los más probables, los menos probables. El estudiante tiene que hacer ese razonamiento, esa iteración, cuál es más común y cuál es menos común, ¿verdad? Los estudiantes responden, ¿verdad? No se cansa ChatGPT, tienen más preguntas. Y fíjense aquí, ¿verdad? Esto no lo inventé yo, esto le pedí a él que haga, o a ella, ¿verdad? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos explican la esplenomegalia? Entonces ahí introducimos un poquito la fisiopatología. Vamos a hablar un poquito de dermatología, ya que estamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la lesión cutánea? Eso, ChatGPT le pregunta a los estudiantes, ellos tienen que responder, ahí está la muestra de la respuesta, ¿verdad? Está inspirado ChatGPT. Entonces, bueno, y si el paciente tiene esplenomegalia, entonces aquí, miren, esta paciente no tenía esplenomegalia, pero estamos inventando una paciente que tiene, porque no tenemos en la sala una paciente que tiene, ¿verdad? Entonces hay que cambiar, ¿verdad? O podemos cambiar también los detalles del rash, de la lesión cutánea, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y la instructora, bueno, ¿qué está haciendo, verdad? Entonces, puede ser un juego de roles clínico. Entonces, le dije a ChatGPT, usted es instructor, yo soy estudiante. Muy bien, propones leucemia. ¿Qué hallazgos de la historia clínica te hicieron pensar en una leucemia? ¿Verdad? Y atender simpático es. Adelante, responde como estudiante y te daré retroalimentación. ¿Verdad? Entonces yo soy uno de estos estudiantes que ustedes vieron la pinta, ¿verdad? Es joven y las pacientes jóvenes tienen leucemia. Esta, exactamente. Promedio 2. ChatGPT responde, es cierto, pero estás loco. Y ahí continúa. Eventualmente, excelente respuesta, dice uno, ¿verdad? Y va avanzando. Este va y ven con el estudiante, puede hacer el ChatGPT. Pero, ¿qué está haciendo la instructora mientras tanto? Dirán ustedes. Ahí está justamente, mientras que hay esta disquisición diagnóstica, la instructora va, le lleva a un par de estudiantes a ver, bueno, vamos a ver cómo papamos el vaso, muchacho. ¿Verdad? Entonces, mientras que estamos trabajando aquí con el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Estamos trabajando aquí entre 2, 3, palpando los vasos, no estamos 8 o 10 al lado del paciente, sino 2 o 3, ¿verdad? Terminamos eso, vienen los demás y estamos así. Los otros mientras tanto están haciendo algo y no parados con su teléfono mientras que estamos ahí con 2 o 3 pacientes sobre el vaso, ¿verdad? También podemos, ¿verdad? A la pucha, entró otra paciente con otra cosa, ¿verdad? Hablamos de las lesiones cutáneas, hay otra paciente en la otra sala que tiene otra lesión, vamos a mirar. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que está aquí haciendo la disquisición, mientras tanto vamos y estudiamos esta cosa acá, ¿verdad? Esta es una vasculitis cutánea, ¿verdad? También, por supuesto, puede estar la instructora haciendo uso más productivo de su tiempo, ¿verdad? Eso es del lido para que vean ustedes. Estamos abriendo una caja de Pandora acá quizás, ¿verdad? Quizás. Y hay gente más entendida que yo, de Boston nada más, ni nada menos, que dice, no, falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Pase lo que pase, los estudiantes van a utilizarla. Entonces nosotros como educadores tenemos que enseñarla a utilizarla bien y sus sesgos y sus limitaciones. Pase lo que pase, los educadores debemos aprovechar la oportunidad para ser creativos. En este momento no hay nadie en el mundo que sabe utilizar esto mejor que ustedes. Ni hace 2 años que esto se está haciendo. Ustedes empiezan ahora, ¿verdad? Van a estar igual que todos los demás. Nadie está mejor que ustedes, porque esto es muy nuevo.
Ahora tenemos que ser nosotros creativos, ¿verdad? Pase lo que pase, hay que reforzar la semiología, la comunicación, el humanismo, ¿verdad? El ChatGPT no va a reemplazar eso, ni en 2 o 3 generaciones. Finalmente, tenemos que empezar el lunes. Hay que empezar ahora, lo antes posible, antes que eso nos escape. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que la doctora Silvia Falasco nos hable de humanos puramente. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y la escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Diana. Nuevamente quiero agradecer la invitación y expresar la gratitud y el enorme placer que siento de estar acá con todos ustedes y celebrando los 50 años de la Sociedad de Medicina Interna del Paraguay. Lo mío tiene muchísimo de humano, pero algo de la virtualidad va a ser. Ya desde tiempo de Hipócrates, la mentoría fue un puente para la formación académica, humana y ética en medicina. La palabra mentor viene del griego, de mentor, ese sabio consejero de Telémaco, hijo de Ulises, a quien Ulises le confió la educación mientras él luchaba en la guerra de Troya, en el poema épico La Odisea de Homero. ¿Y qué es ser mentor? Es una persona con mayor sabiduría, conocimiento, experiencia que otra, que la va a ayudar en su formación profesional, emocional y humana. Se lo usa también como sinónimo el de guía, el de maestro, el de consejero. El mentor comparte su experiencia, su conocimiento con el aprendiz para que éste pueda desarrollarse con mayor facilidad en lo que corresponde a su esfera personal, emocional y humana. No es sinónimo de tutor, aunque muchas veces ustedes los van a encontrar como tal. La mentoría es un proceso de mayor duración, más profundo, más amplio. La primera mentoría médica documentada es la de Sir William Osler con Herbert Cushing. Cushing escribe en su libro sobre la biografía de Osler: nadie puede darse cuenta de hasta qué punto el hombre influyó en mi propia vida. La mentoría establece una interrelación, digamos, de tipo intencional, con un beneficio mutuo entre el mentor y el aprendiz. Permite el crecimiento integral de éste en lo profesional y emocional. Para eso hay que desarrollar competencias como es la empatía y el liderazgo. El mentor es aquel que inspira y motiva a quien aprende y actúa como un modelo a seguir. Es ese ejemplo a quien nos queremos parecer. Y es un proceso de mediano y de largo plazo. En la mentoría se basa en una relación de confianza, de apoyo mutuo, y para eso hay que desarrollar habilidades y competencias en escucha activa y en comunicación. Es una relación de confidencialidad y de privacidad, de comprensión y de empatía. El mentor ofrece consejos, no da respuesta. Va a estimular esa actitud reflexiva del aprendiz. Es generador de alternativas, tiene que tener una alta experiencia profesional y dotado de los más altos estándares de valores humanos. Es un facilitador de la enseñanza. El aprendiz tiene un rol activo, él es el protagonista de sus decisiones. Aprende escuchando, observando, preguntando y practicando. Como dije antes, tiene un rol activo, tiene que desarrollar su autonomía. Es importante entonces escuchar, empatizar, guiar, derivar, apoyar y ayudar al estudiante a alcanzar su autonomía. Ser mentor no es una profesión, es un compromiso,
Es una responsabilidad que todos tenemos, para lo cual necesitamos más una actitud que una aptitud. No tenemos que tener un rol jerárquico, todos podemos actuar como mentores. Frente a la masividad de las universidades de medicina, el trabajo personal, individualizado, es una de las formas en las cuales se puede ayudar y potenciar a los estudiantes en el aprendizaje. Son los estudiantes los gestores de su propio aprendizaje. Si recordamos el rol docente de Harden y Crosby, que son 12, en el dominio del facilitador encontramos a la mentoría y en el dominio de proveedor de información como instructor clínico o de laboratorio está la tutoría. ¿Qué roles cumple el mentor? Es profesor, enseñando desde una óptica de la docencia y de la investigación. Es patrocinador, es aquel que lo va a conectar con determinados profesionales que estén relacionados tal vez con una investigación, facilitando entonces su camino. Es consejero, es protector. ¿Quién no ha tenido durante su formación alguna situación conflictiva? Y ahí va a estar el mentor para acompañar. Es un modelo, es un entrenador y es confidente desde el punto de vista emocional. Termina transformándose en un amigo. ¿Cuáles son las características para ser un buen mentor? Primero, tener suficientes experiencias personales y profesionales. Saber cómo acompañar. Conocimiento en el campo en el cual se va a desarrollar el aprendiz. Conocimientos de psicología, de psicopedagogía, capacidad de comunicación y de tener escucha activa. Clarividencia, ser aceptado por el aprendiz, no ser soberbio, esto es un mal compañero del médico. Capacidad de seguir aprendiendo de todos y de todo y no dar nada por sentado. Actitudes de humildad, paciencia, honestidad, tener valores éticos y humanísticos. Y podríamos agregar generosidad, altruismo, capacidad de autocrítica y, por supuesto, tener tiempo para el aprendiz. Por lo mencionado anteriormente, el mentor reúne las habilidades y las competencias que hacen al profesionalismo. Por su experiencia profesional, por sus valores humanos, es ese modelo a seguir. No necesariamente tiene que compartir la misma especialidad. El aprendiz tiene que ser receptivo a la retroalimentación. Desarrollar también la competencia de la escucha activa y de la comunicación. Responsable para el aprendizaje, pero responsable también con su mentor, aceptando y respetando sus tiempos. Tener iniciativa y proactividad. Sentido de la autocrítica, pero con un comportamiento de tipo constructivista. Si se aprende del fracaso, no se ha fracasado. ¿Por qué es importante la mentoría? Porque da apoyo académico para una formación médica más eficiente. Permite desarrollar las habilidades clínicas. Va a dar una orientación profesional a ese aprendiz. Tiene muchos vínculos y hacia ellos va a conectar al aprendiz para que todo sea más sabio, para que lo pueda recomendar para un trabajo, conexión con la industria farmacéutica. Le tiene que hacer más fácil este camino de acompañamiento. Da apoyo emocional y psicológico. Se ha visto que aquellos residentes, aquellos estudiantes de medicina que van acompañados en su formación por un mentor, sufren menos de burnout. Fomenta la reflexión clínica y este va a ser un ambiente propicio
para promocionar la diversidad y la inclusión en medicina. Hay diferentes tipos de mentorías, pero obviamente la mentoría cara a cara, esa es invaluable. Y la mentoría podrá ser de 1 a 1. Lo tradicional es un mentor a lo largo de toda la formación de ese profesional. Sin embargo, hoy tenemos varios mentores, uno principal y otros secundarios, en los cuales los mentores con diferentes perfiles acompañarán al aprendiz en las diferentes etapas de su crecimiento. Cuando la mentoría se hace en grupo, en general lo ideal es entre 3 y 8 aprendices, promedio de 5. La mentoría por pares y comparten problemáticas generacionales, por lo cual el clima en el cual están aprendiendo es mucho más distendido, se sienten mucho más cómodos. En mentoring, y es acá sí donde la mentoría se hará desde la virtualidad. Cuando hablamos de speed en mentoring son momentos únicos, estructurados, breves, de gran profundidad, no más de 15 minutos. Y en el reverse en mentoring es donde los médicos jóvenes, los estudiantes de medicina, son aquellos que le van a brindar apoyo a aquellos profesionales expertos en algunas habilidades como pueden ser las nuevas tecnologías, lo que son las aplicaciones celulares, donde se aprende de quien está en el pregrado o en la residencia. Y esto también permite a las generaciones más grandes tener una visión de tipo inclusiva. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar un cambio. La verdadera mentoría en medicina no solo forma médicos, sino líderes que transforman vidas. El tutor, como dije al principio, no es lo mismo que un mentor. Acá podemos decir que él es un guía en temas académicos o técnicos. Se enfoca en transmitir conocimientos o habilidades en un área específica. La tutoría se hace por periodos más cortos y está relacionado con el hacer. También tiene que tener un compromiso con buenos comportamientos de la ética, poseer valores humanos. El tutor da respuestas a las necesidades emergentes del estudiante y tiene un rol de una actividad psicopedagógica basada en acompañamiento, en guía y en soporte. El tutor planifica, gestiona, supervisa y evalúa. Un tutor está comprometido con aprender y enseñar a aprender. El tutor orienta y motiva en contenidos específicos de una asignatura o disciplina. Aclara las dudas, elabora materiales docentes y metodológicos, da retroalimentación sistemática, estimula la autorreflexión, reconocer lo que son las debilidades y siempre va a evaluar. Contribuye a la formación en valores educativos, facilita el vínculo con el experto y va a tener siempre disposición y tiempo para el aprendiz. El abordaje de la enseñanza es hacer frente a los problemas y a las dificultades, tener pasión y entusiasmo por enseñar. Y un tutor debe estar capacitado para responder a situaciones inesperadas que puedan surgir en cualquier momento de la enseñanza. Cuando en forma arbitraria se designa a un mentor o a un aprendiz, en general el impacto es negativo. ¿Qué debe buscar un aprendiz en este mentor? Tratar, como dije antes, no necesariamente comparten la misma especialidad, pero sí tienen que compartir valores y tratar de buscar una determinada estrategia o vinculación con la investigación. Las instituciones educativas deben establecer programas formales de mentoría, seleccionando profesores con las cualidades necesarias
y proporcionando la compensación adecuada para este rol, que esto no ocurre. El 60-80% de las residencias médicas en Estados Unidos y en Canadá cuentan con programas de formación de mentorías en los residentes. La mentoría juega un rol importante dentro de la investigación. El mentor debe actuar como consejero, maestro, modelo a seguir, motivador, capaz de transmitir valores éticos y profesionales a los futuros profesionales. En la vida uno tiene que ser agradecido y por lo tanto este es un espacio en el cual yo agradezco a mis dos maestros. Uno es mi padre, consejero de toda la vida, y otro el doctor Reusi. Ellos han guiado y facilitado mi camino tanto en lo personal como en lo profesional. Sepamos buscar a nuestros mentores. El verdadero legado de un mentor no se mide en logros individuales, sino en la capacidad de inspirar vocaciones comprometidas con la ciencia, con la ética y la humanización de la práctica médica, formando profesionales que trasciendan como guardianes de la esencia más noble de nuestra profesión. A través de la mentoría la podemos considerar como una herramienta útil para una salud pública más eficiente y más humana. Muchas gracias. Y bueno, ahora creo que le dejamos al profesor Reusi la difícil tarea de decirnos qué hacemos ahora o a partir de ahora, ¿verdad? ¿Qué viene por delante? Bienvenido, profesor, gracias. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Me pasa educar, dice. Un gusto estar acá en la Asunción de Paraguay, la tierra de mis amigos paraguayos. Estoy representando a la Asociación Médica Argentina y a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y voy a tomar estos siguientes 20 minutos para conversar con ustedes con la idea de ver cómo formar a los médicos del futuro. ¿Cuál cambia? ¿Esta cambia? Perfecto. El mundo está cambiando de una manera vertiginosa y no va a ser el mismo en la segunda mitad de este siglo, sin lugar a dudas. El progreso, la tecnología, los cambios culturales están cambiando cosas económicas, políticas, la religión, normas sanitarias, conceptos de salud y también va a cambiar la forma en que tenemos que educar a nuestros médicos. La medicina moderna comienza cerca del año 1950. Estamos en el periodo de la posguerra, con todas las cosas buenas y malas de la guerra. Pésimo, muerte y destrucción. Y cosas buenas es que hay innovaciones, hay tecnología, hay mucha investigación y todo esto después se aplica a la vida cotidiana. Para esta época aparecieron cosas revolucionarias que hoy nos parecen que son parte de la normalidad. Las vacunas, los antibióticos, los primeros trasplantes renales, trasplante cardíaco, hemodinamia. Los progresos ocurridos en los últimos 70 años son superiores a los ocurridos en siglos precedentes y esto se va a acelerar de una manera impensada. No sé a dónde... ¿Me puede ver por qué no funciona esto? Quiero cambiar. ¿Ahí? ¿En el medio? Ok. Gracias, Silvi. Los cambios generacionales. ¿Qué son las generaciones?
Los cambios generacionales están marcados por la cultura, por la tecnología o por acontecimientos impactantes que determinan nuevas tendencias, comportamientos sociales, cambios en los valores, en las expectativas y en los estilos de vida. Aparte de lo que yo le dije, en estos 70 años, la aparición de la computadora, imágenes, teléfonos celulares, redes sociales, los conflictos bélicos, el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, la idea de personalizar la medicina, de la globalización de la medicina y de la salud, la revolución de la inteligencia artificial que seguramente va a cambiar para siempre a la medicina y a la humanidad. Esto nos permite identificar periodos a los que llamamos generaciones. A partir del 2012 aparece una nueva del 2012 aparece una nueva generación que es la alfa, pero las generaciones clásicas son la de los baby boomers en la posguerra, la generación X, los millennials, que son los que alcanzan la edad adulta cerca del cambio de siglo, y la generación Z es la que nace cerca del siglo. Los cambios en la educación. Es bastante común escuchar que nosotros los médicos decimos que los médicos de ahora no son como los de antes. Y eso es verdad, porque pertenecen a otra generación y cada generación tiene sus propias características. No podemos imponer nuestra forma de pensar a las nuevas generaciones. Es necesario conocer y aceptar las características de cada época. Esto nos va a permitir planear la mejor manera de formar a los nuevos médicos. Educar bien a la gente joven es estimular sus potenciales, manteniendo siempre su identidad. Vamos a hacer un repaso de qué fue lo que fue pasando con las características de los médicos en diferentes generaciones. La generación de los baby boomers fuimos los líderes en la medicina tradicional. Son nacidos entre el año 46 en la posguerra y el año 64, y hoy tienen entre 61 y 79 años. Son médicos que ya están saliendo de la asistencia médica. Valoraban mucho la estabilidad y el trabajo. Eran trabajadores solitarios, no se reunían ni derivaban pacientes a otras especialidades, a lo sumo trabajaban con una enfermera. Su actividad básica eran los hospitales públicos. Estos médicos de mi generación estábamos 8 horas en el hospital y después 2 o 3 veces por semana atendíamos consultorio. La comunicación con el enfermo era cara a cara. Estudiábamos memorizando conceptos y tomando clases magistrales. Era la época del pizarrón y del profesor. La información se obtenía por libros, algunas revistas y apuntes. Había muy poca participación en el aprendizaje, todos los exámenes eran orales y escritos, las historias debíamos hacerlas siempre en papel. Estaba sobredimensionado el examen clínico, porque no existían otras formas de revisar a los pacientes. En el año 67, en mi unidad hospitalaria, nos hacían percutir el tabique interventricular, cosa que hoy parecería ridícula. Los exámenes complementarios básicos eran la radiología, era lo más importante que había, era un gran desarrollo de la radiología. ¿Qué les interesaba ser a los médicos de esta generación? Las principales especialidades: cirugía, clínica médica, cardiología, pediatría y tocoginecología. Recuerden que en las pequeñas comunidades, los pueblos, los personajes más importantes eran los sacerdotes, los políticos, los abogados y los médicos. La relación con el paciente era totalmente verticalista. El médico estaba por encima, el paciente por debajo, el médico decía y el paciente obedecía. La generación X fue una generación intermedia donde se equilibra la tradición y la evidencia científica. Son los nacidos entre el 65 y el 80, que hoy tienen entre 45 y 60 años. Son los médicos más grandes que están a cargo de casi todos los servicios, los médicos que conocen mejor las subespecialidades. Fueron más independientes y adaptables.
empezaron a pensar en un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Empezaron también a comunicarse con formato personal y digital. Es una generación que no valoró en nuestro país las instituciones públicas. Hubo un enorme éxodo de los médicos prestigiosos de los hospitales hacia la actividad privada. Fueron médicos innovadores, en este caso el aprendizaje fue basado en problemas, obtuvieron información digital a través de herramientas como el Medline y otras plataformas. Las clases ya se daban con material visual, fue la época de los exámenes por múltiples preguntas. Aquí se inicia el racionamiento clínico y la educación interactiva. En esta generación hay un progreso enorme que es la aparición de las imágenes, ecografía, tomografía y resonancia nuclear magnética, que nos permitió dejar la semiología clásica para podernos adentrar en la profundidad del diagnóstico del paciente. Aquí comienza levemente la medicina basada en la experiencia. ¿Qué especialidades se elegían en esta época? La cardiología, la oncología, la traumatología, la anestesiología, por supuesto las imágenes por la aparición de los aparatos de terapia y de resonancia, tomografía y ecografía, y la terapia intensiva. Quiero decirles que para la época del 80, ser un médico de terapia intensiva en un hospital daba una categoría especial. Eran vistos como súper conocedores de la medicina. Hoy en día prácticamente no encontramos nadie que quiera ser guardia de terapia intensiva. La relación por los pacientes se hizo un poquitito más abierta porque comienza la idea del derecho a saber por parte de los pacientes. Viene ahora la generación de los millennials. Los millennials fueron los que le dieron impulso digital a la medicina. Son los nacidos entre el 81 y el 96. Hoy tienen entre 29 y 44 años. Son la mayor parte de los médicos que están acá y que están a cargo de los servicios hospitalarios, de las guardias de las clínicas, hospitales y sanatorios. Esta es una generación que valora mucho la flexibilidad y el propósito del trabajo. Empiezan a pensar mucho, como no se pensaba antes, en la remuneración por la práctica médica. Eso lo van a ver después expresado en las especialidades que eligen. Se comunican en forma digital y por mensajes instantáneos. Piensan mucho en la diversidad y en la sustentabilidad. Son nativos digitales, tienen un uso intensivo del Internet, aprendizaje interactivo, usan las tablets y celulares para las bases de datos y buscar información. Estos ya trabajaron con simulación en maniquí de reanimación, aprendizaje con ecografía para acceso. Aquí está el auge de la medicina basada en la evidencia. Aquella es nuestra segunda publicación sobre medicina basada en la evidencia. Las historias clínicas se hacen preponderantemente electrónicas. Comienza en forma limitada la telemedicina y la inteligencia artificial. ¿Qué eligen estos médicos? Especialidades que sean más remunerativas. Dermatología, oftalmología, medicina estética, psiquiatría, medicina familiar. La relación entre el médico y el paciente ahora se hace totalmente horizontal. Y ahora sí vamos a los médicos de ahora, la generación Z. La generación Z es la que transformará a la medicina en una nueva medicina. La generación Z son los nacidos entre el 97 y el 2012. Tienen entre 13 y 28 años. Son nuestros futuros estudiantes, nuestros estudiantes y los médicos recién recibidos. Han crecido en un mundo totalmente virtual, redes sociales e internet. Se comunican en forma visual, videos, emoji, memes. Están en la inmediatez y la multitarea. Tienen un uso cotidiano de la inteligencia artificial. Realizan una atención médica más flexible, puede ser en los sanatorios, puede ser en las clínicas, puede ser desde su casa a través de una teleconsulta o si están de viaje desde donde ellos estén.
Estos médicos valoran mucho la inclusión y la equidad. Son activistas sociales y ambientales, y las especialidades que eligen son las especialidades del futuro: la telemedicina, la medicina genética, la oncología, la biomedicina, la medicina regenerativa, la cirugía robótica, la cirugía de urgencia y la psiquiatría. La relación entre el médico y el paciente ahora es totalmente colaborativa. Las decisiones se toman de acuerdo a las creencias, a los conocimientos del paciente y de su familia. ¿Cuáles son los desafíos para estos médicos del futuro que nosotros tenemos que tratar de ayudarlos para que los puedan superar? Habrá una relación entre la tecnología y la economía. Ellos serán gestores del gasto económico también en la salud. Ustedes recuerden que no todo lo técnicamente posible es económicamente sustentable. Debemos prepararlos para nuevas pandemias y para cosas increíbles que pueden suceder, como una era sin antibióticos por la resistencia a los antibióticos. Ellos manejarán una población envejecida, con múltiples enfermedades, con múltiples fármacos que deberán gestionar cómo van a utilizar los recursos para mejorar la calidad de vida de este grupo. Tenemos que explicarles que el cambio climático, las condiciones sociales y los conflictos bélicos también son determinantes de la salud. Deberán afrontar problemas éticos al principio y al final de la vida. Al principio de la vida, básicamente, la utilización de los embriones con fines terapéuticos, el alquiler de vientres, y hacia el final de la vida, la muerte digna, la eutanasia, el suicidio racional, el suicidio asistido. Una epidemia que ellos tendrán que afrontar también es la epidemia de soledad. En un mundo cada vez más interconectado, la gente se siente sola, se angustia, se deprime y aumentan el índice de suicidios. Tendrán que ver cómo equilibrar al médico tecnológico versus el médico humanista para evitar la deshumanización de la práctica médica. Y también tendrán que ocuparse de la desigualdad en el acceso a la salud entre países y dentro de un mismo país. Ustedes piensen que en Japón una mujer japonesa tiene una expectativa de vida de 87 años, en Sierra Leona, África, no llega a 50 años. Pero en países desarrollados como los Estados Unidos, los individuos con un índice económico más alto tienen 10 años de diferencia de expectativa de vida con los más pobres. La formación de los futuros médicos. Deberemos rediseñar la enseñanza y las evaluaciones, aumentar la simulación de la realidad virtual, el aprendizaje sobre casos reales, valorar mucho la enseñanza en el entorno clínico. Allí en el entorno clínico donde se encuentra el instructor, el alumno y el paciente, y los tres se benefician de este acto médico. Debemos influenciarlos para que entiendan que la medicina debe estar centrada en la persona y no en la enfermedad. Deben integrar la tecnología al pensamiento crítico. Debemos estimularlos al trabajo en equipo y multidisciplinario. Enseñarles a planear nuevas pandemias que van a llegar aunque no queramos. Decirles que la educación en la salud global y la salud planetaria es muy importante. Deben ocuparse del cuidado físico y psicofísico de la salud del médico para evitar la alta incidencia de burnout que hay sobre todo en los residentes. Debemos interesarlos en los determinantes sociales de la salud y comprometerlos con la bioética y con la equidad. Educar en medicina es un arte. Educar médicos requiere sensibilidad y adaptabilidad para conectar con los que aprenden, conocer los intereses de cada uno respetando su individualidad. Debemos impulsar sus potenciales en creatividad, empatía, justicia, ética y trato digno para los pacientes. Esto es lo que convierte un médico en un buen médico. A quienes aprenden
Debemos darle conocimiento teórico, acceso a la tecnología, habilidades prácticas, pero quizá lo más importante es transmitirle valores éticos. Es necesario estimularlos a pensar cuál es el propósito fundamental de la atención médica, que es el bienestar del paciente. Curar, aliviar y siempre acompañar. A quienes aprenden debemos enseñarles quiénes somos y qué significa ser médicos. Doctores, educar en medicina no es solo formar médicos competentes, sino profesionales comprometidos con la salud y la dignidad humana. El arte de educar reside en equilibrar la enseñanza de conocimientos con la formación de seres humanos éticos y críticos, capaces de brindar cuidados de alta calidad y liderar cambios positivos para la salud. Los invito a trabajar para formar a los buenos médicos del futuro. Gracias. Grandes responsabilidades. Tenemos unos minutos si tienen algunas preguntas, comentarios. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta en relación a la inteligencia artificial para el doctor Velázquez. Ser médico es muy difícil. Hay una rigurosidad importante en la medicina. Y yo veo en muchas ocasiones que muchos estudiantes quieren como hacer un atajo en estudiar menos, dedicar menos horas, y eso se está viendo más con el uso de la inteligencia artificial. Porque en un segundo la inteligencia artificial le da una respuesta que vos, si vas a buscar en los libros, te va a tocar horas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los estudiantes no tienen esa base sólida que nosotros muchas veces, estudiando horas, horas y horas, conseguimos, ¿verdad? Para mí, en el posgrado es espectacular, porque yo considero el conocimiento de la medicina como una cuadrícula que vamos llenando de a poco. Pero tenemos espacios vacíos, y esos espacios vacíos llenamos con la inteligencia artificial. Sin embargo, en el pregrado creo que no hay esa base sólida, y mi pregunta específica: ¿qué usted opina en la utilización de la inteligencia artificial en el pregrado? Yo no he pensado todavía mucho en eso y no he revisado la literatura. Así que lo único que puedo compartir es la experiencia que he tenido con estudiantes a los cuales les he preguntado, estudiantes de preclínicas, es decir, en el tradicional primer, segundo y tercer año de la facultad, de 6, ¿verdad? El tradicional mío, llamémosle las preclínicas, ¿qué hacen, verdad? Y lo que yo he visto que hacen es, no van más a las, entre paréntesis, no van más a las charlas ni a los seminarios, no se van. Esas en mi universidad son grabadas, las estudiantes las ven a doble velocidad, ¿verdad? Leen compendios, no leen libros de texto, ya no leen más, y no van a volver, yo digo, a la sala, a la clase magistral, no van a volver más a la clase magistral, y no van a volver más a abrir libros, grandes libros, Farrera, Harrison, como le llamamos nosotros, no van a volver. Entonces, tratar de que se vuelva eso, yo pienso que no se va a poder volver. Pero lo que he visto es que utilizan la inteligencia artificial como un tutor. Yo he hablado con estudiantes que me dicen, mira, yo no entiendo muy bien las acidosis renales tubulares, así se dice, ¿verdad? Las acidosis renales tubulares, no las entiendo muy bien. Entonces uno puede pedir al ChatGPT, explíqueme. Y le va explicando y hágame preguntas, y le hace preguntas. Y si las contesta bien, va avanzando. Si las contesta mal, le hace otras preguntas y hay un va y viene ahí. Entonces básicamente lo que tienen estos estudiantes es un tutor individualizado para cada uno en el área de que les importa, en el que tienen déficit. Entonces yo solamente he visto positivo, ¿verdad? Pienso también que mucho de ese tiempo que nosotros invertíamos, para no decir gastábamos, en grandes libros de textos, ¿verdad?
puede ser utilizado en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, reforzar el examen físico, reforzar talleres de comunicación, ¿verdad? O jugar más deportes, ¿verdad? Una vida más sana para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esa sería mi idea. No vamos a volver al pasado. Los estudiantes no van a volver a la clase magistral en mi universidad ni a los textos. No hay caso. Pero hay ciertas cosas positivas que yo he visto cuando yo he hablado con ellos. Gracias. Sabes que me indican de que el foro ya está comenzando la charla final y tenemos todavía acá un poco de agenda con los profesores, así que les pediría a nuestros disertantes si pueden prestarse también a responder preguntas afuera. Y quisiera pedirle a nuestros ponentes una fotografía acá y después la profesora Mafalda y el profesor Jiménez tienen algo que decirnos. Yo entiendo lo que usted dice. Bien, muy buenas tardes. Siempre da gusto empezar con un gracias y ese gracias, Bien, muchas gracias, buenas tardes y da gusto empezar, digo, con un gracias y ese gracias enorme es al doctor Jesús Falcón y a todo el estupendo comité de este Congreso de Medicina Interna y el hacernos partícipes de esta actividad de la que recién en toda la tarde hemos disfrutado como pretendidos educadores médicos, ¿verdad? Justamente en ese sentido hemos pedido este espacio y el doctor Jesús Falcón y su equipo nos distinguieron con esta posibilidad de comentar y de llevar un tanto no a la práctica, pero sino a un proceso, como toda actividad humana es un proceso, a un proceso de crecimiento como docentes médicos. Y la intención de este mismo simposio, de esta misma jornada vespertina que acaba de finalizar, y lo que queremos proponerles en ese sentido es primeramente invitarles al primer Congreso Paraguayo de Educación en Ciencias de la Salud a realizarse el 25 y 26 de julio próximo en los auditorios y facilidades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Como estamos entre amigos, somos un poco pobres y entonces lo hacemos en nuestra facultad. Nada de endogamia, sino abierto a todos, para que realmente sea y que esto sea un logro de todos. ¿A qué apunta este congreso? Apunta a lo que venimos trabajando muchos de los que están acá, y por eso están acá, al cualificarnos cada vez más como docentes médicos. Y todo eso es un proceso constante, como hemos escuchado hace un momento, también con los desafíos que tenemos, que ya estaban, que están ahora y que siguen creciendo, tanto en grado como en posgrado. Entonces, en primer lugar, invitarles a eso, y lo segundo es también poner la semilla hoy día de una sociedad paraguaya de educación médica en ciencias de la salud. Entonces, y en ese sentido me gustaría cederle la palabra a la... Sí, muchas gracias de vuelta por este espacio al doctor Jesús. Realmente para nosotros es un honor presentar este proyecto que verdaderamente por mucho tiempo estuvo vagando, digamos, en los corazones y en las mentes, y esto nace obviamente de un compromiso académico y social con la calidad de la educación médica y en ciencias de la salud de nuestro país. Entonces queremos presentarle este proyecto, que es el proyecto de la Sociedad Paraguaya de Educación en Ciencias de la Salud, y formalmente dar el puntapié inicial en el seno de este Congreso de Medicina Interna, de medicina, sí, en el seno de este Congreso. Y nosotros nos queremos ver, ¿verdad?, como una entidad que promueva la excelencia académica, la innovación, la ética en la formación de recursos humanos en salud, y ser también, nos vemos y les proponemos y agradecemos
su presencia en ser una entidad referente en el país en el desarrollo de políticas, en educación, en ciencias de la salud, en investigación y en estrategias pedagógicas, acompañando a todo este movimiento que está siempre en los corazones de los que formamos a médicos y recursos humanos en salud. Agradecemos a los colegas docentes que han venido inclusive de muchos lugares lejanos y que hoy están aquí, que han acompañado desde el principio esta iniciativa, y de esta manera entonces queremos empezar esta sociedad hoy, para lo cual los requisitos son fundamentales. Hay unos requisitos de formas legales y proponemos también designar a presidente, vicepresidente y comisión que es provisoria, ¿verdad? Es una provisoria para continuar las gestiones, de modo que podamos llamar pronto a asamblea y formar la sociedad con todos los recaudos legales correspondientes. No sé si hay algo más que agregar. Para ello, entonces, a los colegas que nos han acompañado en esta iniciativa desde el principio, le vamos a invitar a firmar el acta fundacional, y a los colegas que hoy están aquí y quisieran formar parte, la licenciada Patricia va a estar tomando los datos de cada uno de ustedes para poder enviarles los formularios y los requisitos correspondientes para ser socios o miembros activos de esta sociedad. También proponemos y pensamos en el seno de este grupo de iniciador, digamos, nombrar como miembro honorario al presidente del Congreso y al presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Paraguay. Así que en este pequeño acto protocolar damos entonces o constituimos formalmente esta sociedad de educación en recursos humanos en salud, y les pedimos a los iniciadores y que acompañaron desde el principio que pasen a firmar el acta fundacional, y también a los que quisieran formar posteriormente parte, inscribirse con la señorita Patricia, que está en la parte posterior de esta sala, e invitarles de vuelta al Congreso, al primer Congreso de Educación en Ciencias de la Salud, a presentar trabajos y a compartir las experiencias docentes. Muchísimas gracias. Sería interesante invitarle que sea como testimonio a Celso Velázquez. Sí. Permíteme un ratito. Sí. Bueno, simplemente para hacer un poco de historia, el doctor Celso Velázquez había conformado hace 25 años atrás la SOPEM, Sociedad Paraguaya de Educación Médica. Y me acuerdo que anduve detrás de él como 3 años por ahí para ver si había algo después que volvió a los Estados Unidos. En un disquete. Sí, bueno, esta es la continuación, doctor, así que y se fue llamando de diferentes... No, pero él había conformado, me acuerdo, SOPEM. Sí, todo, pero desapareció todo y bueno, esta es el resurgir de eso. Nos gustaría, profesor Celso, me gustó tanto hoy ver ahí profesor titular, University of Missouri, la Gran 7, eso es un compatriota y un amigo, y podrías firmar el acta fundacional, le daría un prestigio. Sería. Mientras se procede a la firma del acta fundacional, aprovecho para invitarles, en el Salón Ganas va iniciando la conferencia clausura y el acto clausura del Congreso. Al terminar podemos pasar.